Bueno, mil cosas, de verdad, como decía Marco, bueno, cada intervención puede durar 2 horas tranquilamente, ¿no? Y muy atractiva, independientemente de la diversidad de criterios, pero sé que prácticamente estamos hablando de enunciados o líneas gruesas, ¿no? Bueno, en esas líneas gruesas, yo quiero resaltar que nosotros tenemos más de 20 años de confrontación. Es evidente que hay una confrontación de 1999 hasta hoy, que yo lo ubico en 1998. Porque si recordamos, en 1998 ya hubo, con el triunfo o la perspectiva final del triunfo de Chávez en las elecciones de diciembre, hubo un alzamiento militar que fue sofocado, pero lo hubo. Pero esto no ha tenido solución de continuidad desde el Caracazo de 1989. No ha parado. Si nosotros hacemos un gráfico, vemos los picos y hay que verlo como una continuidad histórica hasta hoy. Bueno, eso lo sabemos y a buen entendedor pocas palabras. Entonces yo digo que llevamos lo más reciente 22 años de confrontación contados desde 1998. Pero si lo vemos a futuro y tomando en cuenta lo que nos acaba de dejar el profesor Luis Marín, con lo cual yo estoy de acuerdo, que esto no tiene solución. No tiene solución. Vamos, fíjense, desde el 98 estamos caminando hacia el 2000, hacia un cuarto de siglo. Y hasta más de un cuarto de siglo si lo sumamos de 1989. Entonces, por eso digo yo que las miradas simples o las miradas propagandísticas o fanáticas no ayudan. Yo no quiero calificar a nadie ni nada de eso, pero uno de los graves problemas que tiene Venezuela es que desde 1973 se inoculó el marketing político norteamericano. Recordemos David Garr y Joe Napolitan. Allí comenzaron a morir los partidos políticos en Venezuela. Comenzó a morir el liderazgo colectivo, la historia de los partidos, la ideología de los partidos, los programas de los partidos. Si lo vemos en continuidad, yo dejé esto, profesor, en el doctorado de Ciencias Políticas de la ULA, como hipótesis. Le decía a los doctorandos allá, tuvieron la gracia de invitarme, le decía, bueno, vamos a ver cómo es que el partidismo viene muriendo, pero desde el año 73. Y entonces ahora nosotros tenemos un gran invento, que es el marketing político, yo siempre lo traduzco, es el mercadeo de la política, donde no hay análisis, lo que hay es billete por detrás, propósitos ocultos y una campaña para embellecer a quien representa ese objetivo a alcanzar. Sea electoral, sea político, sea de cualquier naturaleza ligada al poder. De manera que nosotros estamos en una gran mascarada, en un gran engaño en el país. Un engaño de parte del gobierno, un engaño de parte de las oposiciones, un engaño de los sectores económicos que se han beneficiado de la crisis, que la han usufructuado y que están determinando el curso político de los actores que ellos dominan tras bastidores, tanto nacionales como extranjeros. Porque si algo yo le critico a la política, aunque le critico muchas cosas, pero a la política que puede representar Guaidó en este momento, que no es nadie, o sea, él ha utilizado como una pieza, es su alta dependencia del diseño político desde el exterior, desde los Estados Unidos y desde el uribismo colombiano. Eso es incontestable. Y eso marca por eso es que Guaidó viene decreciendo, porque es una política que él no vive, que él no elabora, que él no vibra, no la sueña, sino que la ejecutan. Y esto es una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos? Nosotros estamos a las puertas
de una gran confrontación violenta, que puede ser por la explosión popular, puede ser por la invasión o puede ser por la guerra de perros, en lo que Elliot Abrams es especialista. Guerra de perros, que es la generación de grupos armados, sabotajes internos, confrontación de facciones internas de cada país o de cada región. En el caso árabe se ve, en el caso de Centroamérica lo ejecutó Elliot Abrams, por eso Trump lo pone como correspondiente delegado para Venezuela, lo llaman así. Entonces, nosotros estamos en una situación que no se quiere hablar en lo público, porque si uno dice esto, entonces uno favorece al gobierno. Con el perdón de las damas, pero resultó un chiste, ¿no? A mí por el Twitter alguien me preguntó, por decir cosas parecidas, me dice, mire, ¿y cuánto te pagó el gobierno? Entonces yo le dije, bueno, le respondí inmediatamente, pregúntale a tu mamá. Porque, con mucho respeto. Con mucho respeto, sí, porque es que no puede ser que aquí no se pueda discutir nada seriamente. Todo es un tirapiedra, una cosa, y esconder, alar la brasa para su sardina, y el país quemándose, el país destruyéndose de la manera que lo tenemos. Yo estoy de acuerdo con todos estos diagnósticos de la crisis social, la crisis política, económica, etcétera, ¿no? Pero quiero avanzar en algunas realidades. Yo creo que al gobierno de Maduro se le viene subestimando, y voy a agregar algunas cosas que no he escuchado por ahí, pero es para llamar la atención simplemente, para ponerlo a rodar. Mire, yo creo que el gobierno de Maduro tiene el sistema de inteligencia global más importante que ningún gobierno de Venezuela ha tenido en la historia, y lo pongo como hipótesis. Y entonces aquí se solazan hablando el de los cubanos. No, chicos, claro que lo aprovechan, pero hay una inteligencia cívico-militar venezolana que funciona, que tiene una sala, los que conocen saben, una sala situacional en Miraflores, donde incluso participan los colectivos. Y eso está nutrido por la inteligencia cubana, como escuela, digo. No es que sean dependientes, yo no creo que los cubanos titiritean a no sé quién, no. Bueno, hay una alianza, como hubo otras alianzas antes, pero es la inteligencia cubana, de raigambre rusa, soviética, la KGB, la inteligencia rusa de hoy, la inteligencia iraní de hoy, las experiencias agrias de bloqueo como Siria, Corea del Norte. Entonces, todo esto está funcionando en términos solidarios hacia el gobierno de Maduro, y se intercambian información, etcétera. Agrégale Nicaragua, etcétera. Pero este es un fenómeno que hay que estudiar, y por eso es que yo veo al gobierno pisando adelante siempre. El gobierno siempre aparece, por lo menos es la sensación que yo tengo, esperando la próxima jugada de la oposición, y sabe cuál es, o más o menos por dónde va, por dónde le vienen los tiros. Bueno, esto es una fortaleza, pero hay otra que la han llamado aquí de diversas maneras, de las oposiciones, y forma parte, digamos, de un diagnóstico dual que involucra tanto al gobierno como a la oposición. Si es malo para la oposición, es bueno para el gobierno, y si es malo para el gobierno, es bueno para la oposición. Pero yo veo lo siguiente: aquí hay por lo menos 4 oposiciones, y ninguna de ellas se acerca a ese 80% y más de indignación nacional o de inconformidad nacional, como yo prefiero llamarla, para que es como más decentico, pues más suave. Hay una gran inconformidad nacional con la situación que vivimos, que incluye al chavismo. Y esto no quiere decir que esa inconformidad sea antigobierno toda. El 80% lo es antigobierno, pero no es antigobierno en lo que define estas 4 posiciones. No siguen los pasos de la oposición Guaidó, no siguen los pasos de la oposición Parra, no siguen los pasos de María Corina Machado, no siguen los pasos de los participantes en las elecciones del 18, para llamarlo más o menos así.
es decir, Claudio Fermín, el de Lara, que siempre se me olvida el nombre, etcétera. Todo esto, el MAS, Henry Falcón. Y los independientes no partidistas, que son muy beligerantes, pero que no tienen organicidad, ¿no? Y yo aquí no quiero incluir, de verdad, porque es una diferencia, esto incluye lo que está aquí, porque lo que yo llamo los furibundos del Twitter, que están en el exterior, yo no los tomo muy en cuenta. Es verdad que no creo que tengan peso como para esto, pero forman parte de esto. Entonces, el gobierno, como dijo alguien, sí aparece cohesionado en torno a Maduro y al PSV, incluyendo al gran polo patriótico como escena política, que bueno, que son unos mini partidos de verdad, que bueno, obedienticos y tal, lo tienen ahí medio asalariados, con burocracia, con X. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no es que funcione como un partido, pero es un factor de poder determinante. Y digo yo, respetable. Aunque yo he participado públicamente de las más duras críticas a los militares vagabundos, saqueadores, ladrones, que han saqueado la nación y han descapitalizado la economía, bueno, han contribuido. Pues eso no es un problema militar, nada más un problema cívico-militar del gobierno, y ahora se ve que por la oposición también hay una dosis de codicia, hedonismo, etcétera, pues. Que es un grado de descomposición moral que nos arropa como sociedad, y eso sí me asusta, nos arropa como sociedad. Algunos hemos propuesto el proceso, por lo menos desde un grupo de opinión que yo participé, y ya casi ni se reúne, el Movimiento Popular Alternativo desde Mérida, que planteamos un proceso sociopolítico de reconstrucción moral de la República, en términos plurales, no dogmáticos ni de catequesis. Pero es que ningún país, ninguna sociedad es viable como la que tenemos hoy nosotros. Esto es un país destrozado. Entonces, en los grandes debates o en los grandes análisis de la situación debe incluirse con gran peso el problema ético y moral de la sociedad venezolana. Creo yo. Y nadie lo menciona, ni la iglesia. Bueno, asómate a ver lo que está ocurriendo en el sistema judicial. No estoy hablando del poder judicial, estoy hablando del sistema judicial, que incluye al poder ejecutivo con las cárceles y las policías, al poder judicial, por supuesto, al poder ciudadano con la fiscalía y la contraloría, y nada más y nada menos que a los abogados en ejercicio. Y ningún rector de universidad pública privada le presta atención a esto, ¿sí? Ningún decano de las facultades de Derecho le presta a esto, el grado de corrupción de quienes ejercen el derecho, tanto como empleados públicos como litigantes, como le quieras llamar, gestores. Entonces, bueno, esto es una situación que nos coloca en la posibilidad de tal vez un Deus Machina, que no sabemos por dónde va a reventar. Pero que ojalá no sea por la vía de la violencia. Fíjense lo siguiente, en estos 3 minutos que me quedan. Yo tenía unos picos aquí anotados, pero no voy a eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que yo visualizo como que pueda pasar en los próximos meses? Bueno, nada distinto a lo que ha pasado. Será distinto por unos tonos, pero este año va a haber elecciones. Este año, porque una gran característica que en esta fractura de las oposiciones, la Asamblea Nacional de Venezuela no existe. Ni la de Guaidó, ni la de Parra. El que me diga a mí que alguna de las dos existe, está errado, por lo menos. No tiene cómo demostrar. No existe. Pero encima, si tú las juntas, hay un rollo mayor, que es que las dos están en desacato. O la institución, poder legislativo, está en desacato. Bueno, yo no me voy a meter en la discusión de los abogados, sino como
un hecho histórico, que todo lo que apruebe la Asamblea es nulo de toda nulidad. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que el CNE nuevo, por convenio en la mesita, lo va a nombrar el TCJ, porque no va a haber acuerdo para nombrarlo tal. Entonces, se va a aparecer, y aquí termino, para participar luego oyéndolo a ustedes, a los participantes, va a ocurrir algo parecido a lo del 2018, que el gobierno va a decir, bueno, esto colapsó políticamente, institucionalmente no funcionó en el Parlamento, pero aquí hay una lista de preseleccionados. Y entonces el TCJ suple la omisión legislativa. Bueno, yo lo veo clarito. Y vendrá una elección con unos participantes y con unos detractores, y que no lo van a reconocer los grupos que encabeza internacionalmente Estados Unidos y el uribismo colombiano. Y bueno, y seguirá la zambumbia, como dice alguien, pero el 5 de enero del 2021 se va a instalar la nueva Asamblea Nacional. Wow. Esa es la visualización que yo tengo. Wow. ¿Podemos aplaudir? Oh.